Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, especialmente a quienes nos ven a través de Roku en los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Hoy el tema nacional y local ha estado sacudido desde que inició esta semana por la noticia del supuesto desabastecimiento de combustible para aviones que tendría una incidencia o afectación importante en el retraso de los vuelos y por supuesto en el costo de los tiquetes, de los pasajes. Este elevado incremento en los precios al tiempo que se retrasan de la misma forma los vuelos ha generado una sensación de malestar principalmente en los usuarios, en los pasajeros, pero ya la Aerocivil ha emitido un comunicado en el cual manifiesta que no aceptará retrasos ni incremento en la facturación de los pasajes aéreos. Por su parte, la aerolínea Avianca, acompañada de LATAM, también han dicho que ya están retomando los vuelos con normalidad. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis del combustible? ¿Será descuido? ¿Es un efecto del cambio en la política energética, principalmente en la producción, extracción y generación de petróleo por la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol? Pero más allá de la incidencia que ha tenido esto, que tuvo una repercusión mundial, sobre todo porque Bogotá, nuestra capital, es un importante centro de recibimiento de pasajeros desde todo el mundo y también un importante hub de conexión desde diferentes lugares del planeta. Hay errores en la política de distribución y generación del combustible. ¿A qué obedece esta distorsión? El cambio en la política energética está generando inconformidad y principalmente algún tipo de conflicto en la prestación del servicio. Pero si además de esto aterrizamos al plano local en la región Caribe colombiana, en la que el incremento de las facturas sigue generando un amplísimo debate porque todos evaden la responsabilidad desde el Congreso de la República, el Ejecutivo, los órganos de control, los ministerios y principalmente los miembros de la CREC también tienen alguna responsabilidad entre los que han sido designados y los que no. Pero la sociedad civil sigue reclamando, exigiendo que exista una regulación. Algunas decisiones judiciales dan una luz de esperanza en medio de esta difícil situación que aprieta el bolsillo de tres departamentos fundamentalmente, que son el Departamento del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Debemos decir que en un reciente comunicado, la empresa Aire manifestó por qué la tarifa de energía podría seguir subiendo. Y voy a leer textualmente este comunicado de la empresa Aire, que entre otras cosas dice lo siguiente: para garantizar la continuidad del suministro de energía, hemos ajustado nuestra operación administrativa y financiera acorde con la suspensión de la limitación del suministro solicitada por alcaldes y gobernadores y la cual vence el 31 de agosto.
En la reunión del 25 de julio, dice el comunicado de la empresa Aires en Bogotá, se acordó que esta medida tuviera una vigencia de 6 meses. Hoy es aún más pertinente ante las amenazantes e inestables condiciones y mientras se corrige la fórmula tarifaria. Para analizar estos dos grandes temas, hoy tenemos un panel de invitados que son expertos, líderes sociales y comunitarios que libran una cruenta batalla porque este problema específicamente de la energía eléctrica tenga una pronta solución. Está con nosotros Norman Alarcón. Norman Alarcón es un destacado líder social y comunitario. Ha sido candidato al Consejo de Barranquilla por el partido Dignidad. Por supuesto, es un opinador importante y referente en esto porque es uno de los líderes de la Liga de Usuarios. Don Norman Alarcón, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos qué es lo que está pasando y qué es lo último que debemos conocer los usuarios sobre este incremento que anuncia la empresa Aire. Muy buenas tardes, profesor Julio César Enríquez. Un saludo a los otros panelistas y un saludo a toda la gran audiencia que nos escucha y ve a través de las distintas plataformas digitales. Creo que estamos en un problema que como que si no tuviera solución, todos los días se le agregan nuevas aristas y las tarifas en la costa atlántica siguen siendo impagables, tarifas eléctricas las más altas de Colombia. En el Atlántico con la empresa Aires tenemos la tarifa de 1.122 pesos el kilovatio, la más alta de todo el país, y la cual no ha tenido pues una rebaja cuando el gobierno nacional se comprometió, incluso desde antes de ser presidente de la República, el doctor Gustavo Petro decía aquí en Barranquilla, en la plaza pública, que él se comprometía a que iba a resolver el problema del régimen tarifario contra los costeños, que esas tarifas no iban a continuar en la forma en que venían. Sin embargo, más de 2 años de su mandato y la situación no ha mejorado, sino lo contrario, ha empeorado, porque las tarifas no han sido reducidas, sino que han aumentado. Y fue este gobierno, fue la CREC actual, la que aprobó la opción tarifaria con la resolución 101.028 de noviembre del año pasado, que nos colocó ese nuevo cobro infame que en estos momentos nos está cobrando la empresa Aire, 263 pesos por kilovatio, un 24% del total de la tarifa del kilovatio en esta región. Y el gobierno nacional se comprometió, el presidente Petro, el 7 de mayo pasado, estuvo aquí en Barranquilla, en el barrio La Esmeralda, hizo un compromiso público de que el gobierno iba a asumir el pago de la opción tarifaria. Incluso le dijo al ministro de Minas, le dio una orden que tenía que rebajar la tarifa. Esa no es la forma pues adecuada de un estadista resolver unos problemas tan... Parece que tenemos problemas de comunicación con Norman Alarcón. Mientras se restablece la comunicación con Norman Alarcón, debemos señalar que en lo referente a la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, la CREG, el alcalde de Cartagena ha dicho en una reunión
que el mayor enemigo de los usuarios del Caribe es precisamente la CREC. Y voy a leer entre paréntesis lo que ha dicho el alcalde de Cartagena, literalmente el señor Tamit Turbay, ha dicho: el costo unitario de energía en Colombia está regulado por la CREC, ente adscrito al Ministerio de Energía, que define la fórmula tarifaria, esto para supuestamente evitar el abuso en el cobro de las tarifas y la manipulación. Por eso siempre he dicho que el mayor enemigo de los usuarios en el Caribe es la CREC. Ya está operando y con quórum, dice el alcalde de Cartagena, ojalá se consolide una agenda cierta para reducción de tarifas. Se incorpora a esta conversación Hassan Fares. Hassan Fares es un reconocido empresario, activista, líder social y comunitario. Ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla, entre otras dignidades, también panelista habitual en este programa. Hassan Fares, ¿cómo resolver este problema de la regulación en las tarifas de energía eléctrica? Ya AIRE está anunciando que seguirán creciendo, aumentando los costos, y dice que es un problema en la generación de energía, que han solicitado la reducción, pero que esta reducción en el costo de la operación y de la prestación del servicio no se produce, y que por lo tanto seguirá incrementando el costo de la tarifa de energía eléctrica. Bienvenido nuevamente al termómetro. Quiero mandarte un gran saludo nuevamente a todos los invitados. El problema de AIRES es un problema, es un cáncer para nuestro departamento, para nuestro progreso. Eso ha generado un problema mental a todas las familias, a todas las empresas, cierre total de tantas empresas, de tantos restaurantes. Eso genera un problema para el progreso de Barranquilla y para el departamento y para la costa, por supuesto. Ha tratado Julio desde el 2021, el 14 de diciembre, hemos montado una manifestación contra AIRES. El problema no es AIRES, Julio, porque AIRES sabe que hay un pueblo que está dividido, hay mucha gente que todos quieren ser capitanes, y dos capitanes en un solo barco se hunde, Julio. Es un dolor ver nuestro pueblo del alma, incluido mi persona, cómo estamos pagando a AIRES. Esa extorsión ya no es alta tarifa, es una extorsión de AIRES, donde está generando un problema grave para nuestros departamentos, y nosotros tenemos que enfrentarlo. Pero lamentablemente que todavía el pueblo no quiere entender que nosotros no podemos estar pendientes del gobierno central, ese gobierno central donde la verdad que no has hecho lo que ha prometido a su público, porque yo no soy público de Petro. Le hemos dicho que si nosotros no llegamos a estar unidos para enfrentar a esta empresa con manifestaciones pacíficas, y no sé si tú te has dado cuenta, Julio, hace 2 meses yo entré a AIRES. Nosotros hemos organizado 3 equipos en 3 oficinas de AIRES para sacar a la gente de lo que están, como te digo, había muchos afectados. Le hemos dicho salgan porque nosotros vamos a intervenir aquí, vamos a hacer un plantón pacífico afuera, pero no querían salir. Entonces el problema a veces es el pueblo, Julio, no es el problema AIRES, porque si hay presión contra AIRES, porque el tema técnica yo lo dejo a Norman y lo dejo a Alejandro, porque ellos saben más el tema técnica, pero tenemos que ser unidos, tenemos que nosotros no podemos estar pendientes del gobierno central ni de los gobernantes locales. Acuérdate que los gobernantes locales, incluido Alejandro Char, los cuñados de Alejandro Char y el suegro, son accionistas a tercero, no en directo, sino a tercero de AIRES. ¿Y tú cuánto has visto a este señor desde que cogió la alcaldía? Actúa de buena fe contra AIRES a favor del pueblo, sino ahora últimamente está maquillando. Entonces estamos jodidos. Tenemos que estar unidos. El tema tarifario, Julio, es un tema preocupante. Lamentablemente, a través de mi lucha, Julio, y el tema político que comencé nuevo hace 4 años para acá, en la pandemia, y ahora me he dado cuenta que a nosotros nos cogen como esclavos la gente del interior. Cualquier gobierno
que llega a Bogotá. Entonces ellos son campeones para recoger nuestros impuestos del puerto, de cualquier impuestos, y desviarlo a la guerra absurda que tienen allá. Y cuando nosotros necesitamos su ayuda para el tema de aires, para ver cómo lo resolvemos, ellos limpian las manos y comienzan a maquillar y comienzan a formar novelas, como hizo el presidente Petro en estos días, el domingo. Entonces, el problema, Julio, tenemos que estar unidos, tenemos que tomar una decisión valiente para enfrentar, para presionar al gobierno central para que intervenga. No hay otra forma, Julio, porque tiene que el gobierno, pero la cobardía del gobierno que está entretenido en problemas que no es problemas de fondo para resolver problemas del pueblo colombiano. Ellos están entretenidos. Tenemos problemas de comunicación con Hassan Fares y se incorpora a este programa Alejandro Santander. Alejandro Santander es un líder social, activista, reconocido miembro también de las comunidades que permanentemente están exigiendo un precio digno a la energía eléctrica en nuestro contexto. Alejandro Santander, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos con la misma historia. Dicen que el culpable es la CREC, el presidente se compromete, el Tribunal del Atlántico emite una sentencia, pero los precios de la energía no bajan, siguen disparados. Buenas tardes, Julio. Bueno, mira, es que aquí se están distrayendo con un montón de cosas y lo primero que yo siempre lo he dicho, hay que abordar el problema desde el principio. El artículo 365 de la Constitución dice que los servicios públicos son finalidad constitucional, social. En ninguna parte dice que puedan convertirse en un negocio y en eso es lo que se han enfocado los anteriores gobiernos, en convertir, privatizar las generadoras, permitirles un esquema tarifario que ha convertido lo que es una finalidad social en un negocio de unos carteles criminales. Mira, Electricaribe nos dejó por ese afán de enriquecerse de manera ilícita, de imponer multas, de imponer apócrifos tarifarios, de atropellar a los usuarios con acuerdos de pago que no autorizaban, etcétera, etcétera. Eso nos dejó un legado de más de 750 usuarios muertos. Yo tengo la certificación de medicina legal que así me lo constata. Miles de inmuebles destruidos porque Electricaribe, bajo las narices de la supernegligencia, contrataba a cualquier chirrete para que se subiera a manejar cableados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos repiten el cuento del gallo capón. Antes era Electricaribe, Electrocosta, ahora nos meten Caribesol, Caribemar. Y seguimos en la misma tontería de estar haciendo marchas, protestas. Yo, mira, no me opongo a las marchas, no me opongo a las protestas, me parecen eficaces, necesarias, pero no pueden ser el objetivo del movimiento social. Deben ser el respaldo de las acciones jurídicas. Esto que pasó ahora con el tribunal es una prueba de eso. Ya se ordenó una medida cautelar. La CREC, por mandato de un juez de la República, tiene que revisar ese esquema tarifario. Pero entonces nos estamos distrayendo y estamos permitiendo que algunos supuestos líderes se conviertan simplemente en protagonistas. Eso es lo único que les interesa. Un protagonismo para crear partidos políticos, para mejorar su estatus politiquero. Mejor dicho, o sea, han convertido esto simplemente en una bandera particular y no están pensando en los derechos de los casi 11 millones de personas que conforman la región Caribe. Yo lo he dicho siempre, hay que hacer las acciones populares, hay que hacer las acciones de grupo, hay que hacer la demanda de constitucionalidad contra el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, también el Plan Nacional de Desarrollo que aprobaron ahora en el Congreso, porque contrario a lo que pues no comparto la posición de Norman, no comparto la posición de Hassan, es que el presidente ha tratado de hacer todas las cosas posibles, ha tratado de ejercer las facultades que le concede la Constitución, pero enseguida lo sabotean, ya sea porque no van a las sesiones para no hacer el quórum, ya sea porque demandan una cosa que es para favorecer a la gente, pero a ellos lo que les interesa es mantener convertido esto en un negocio de mafias. Eso que hace Río Velilla de autocomprarse la energía, de crear empresas fachadas para justificar comprar el kilovatio al precio más alto cuando hay otras alternativas más económicas, dejarnos arrodillar de las generadoras porque compraron estas generadoras que se crearon con nuestros impuestos
y ahora simplemente estamos sometidos al capricho de ellos. Ellos suben el precio que les da la gana y todos tenemos que arrodillarnos. No, señor. Julio, al presidente de la República lo están mal asesorando, lo están distrayendo con cosas que no están llevando a una solución de fondo, y ese es el problema que tenemos aquí en la región Caribe. Seguimos repitiendo el mismo cuento, seguimos escuchando las mismas diatribas, pero no hay soluciones reales. Una marcha, una protesta, un plantón, no te obligan. Jurídicamente no te obligan. En cambio, si metemos una acción popular como la que acaba de ocurrir en el tribunal, ya ellos están advertidos. Un juez de la República dio una orden a la Comisión de Regulación, pero esto no puede ir solamente a la comisión, esto tiene que ir a esos buenos para nada, a esos desgraciados que en el Congreso celebraron con bombos y platillos que habían regalado este patrimonio de la región Caribe, el servicio de energía, así como están haciendo con la AAA, así como ya descaradamente lo hace Gases del Caribe. Vuelvo y lo repito, esto ya no son empresas de servicios públicos, estos son carteles criminales que nos tienen secuestrados. La región Caribe es una víctima de un conflicto no armado, pero es un conflicto que nos está causando desplazamiento, despojo, muerte. 750 muertos, hermano, no es una cifra para ignorar, es una cifra para preocuparse, y estamos repitiendo esa misma historia. Entonces, ¿hasta cuándo, Julio? Nosotros lo que tenemos es que simplemente empoderar al pueblo, así como yo lo he hecho en algunos videos en TikTok, les estoy diciendo, vea, si a usted se le presenta un tipo de aire, de AAA, de Gases del Caribe, muéstrame el oficio de que habla el artículo 9.4 de la Ley de Servicios Públicos. Si aparece con un policía, señor policía, muéstrame la orden del comando operativo de que habla el decreto 1755-2011, etcétera, etcétera. Hay mecanismos jurídicos, pero no los estamos agotando. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar del mismo cuentico de hacer marchas, de hacer protagonismos que no llevan a nada, Julio. Julio, esto lo tenemos que resolver nosotros empezando desde las elecciones. ¿Cómo es posible? Es que de verdad no tiene presentación que un tipo que estaba inhabilitado para ser candidato a la alcaldía tiene una ficha allá en el Consejo Nacional Electoral, que es el tal César Lorduy, el feminicida. ¿Ah? Y entonces, con esa fichita, dejaron que este tipo pasara de agache y hiciera su candidatura y llegara a ser alcalde, siendo que él es uno de los dueños de Aire. Ahí están los documentos que hablan. La empresa Energía Pereira tiene vínculos contractuales con las empresas del señor Alejandro Char, con las empresas de los Nules, que son familia de él, y entonces pare de contar, ¿dónde queda el estatuto anticorrupción? ¿Dónde queda la memoria de este pueblo pendejo que sabe que lo están atropellando, sabe que lo están explotando, sabe que lo están oprimiendo y vuelve a elegir a sus verdugos? ¿Por qué le ponen un junior? ¿Por qué le ponen un carnaval? O sea, por favor, hay que comenzar a empoderarnos, hay que comenzar a cambiar esto, pero no estar buscando culpables, sino que, como lo dijo Kennedy, no preguntes qué puedes hacer la patria por ti, pregunta tú qué puedes hacer por tu patria. Y eso es lo que necesitamos cambiar, Julio, esa mentalidad, ese chip. Hay una frase que le atribuyen a Einstein, no estoy seguro que sea de él, donde dice que estúpido es repetir una y otra vez la misma cosa y esperar que el resultado sea diferente. Este tema, sin duda alguna, hace que suba la temperatura, como está el intenso calor, no solo en la ciudad de Barranquilla y en la costa norte de nuestro país, sino en casi todo el hemisferio norte. Una sensación de un verano bastante intenso que en el Caribe se sufre más cada vez que llega la factura de la energía eléctrica. El Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico decretó medidas cautelares en desarrollo de una acción popular que fue instaurada por los personeros contra el gobierno nacional, específicamente contra la CREC. En la medida, la instrucción va dirigida exclusivamente a que el máximo órgano de regulación, que es la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, revise los componentes de la fórmula tarifaria, el impacto económico en los usuarios y proceda a cambiarla en caso de encontrar que los costos en la prestación del servicio no sean los adecuados. A partir de este momento,
sube la temperatura en el termómetro. Don Norman Alarcón, ¿qué efectos tendrán estas medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico? ¿Es una luz al final del túnel? ¿Será por vía judicial el mecanismo o el instrumento eficaz y efectivo para encontrar soluciones a este problema? Y profesor Julio César, el hecho de que el Tribunal Administrativo del Atlántico haya proferido medidas cautelares sobre el tema del régimen especial tarifario contra la costa es de la mayor importancia. Los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha interpusieron una acción popular hace más de 2 años ante este alto tribunal en nuestro departamento. Y es la primera medida frente a tantas demandas que hay. Hay innumerables demandas en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, y en la primera que se profieren este tipo de decisiones, de medidas cautelares, es precisamente el Tribunal Administrativo del Atlántico. Sobre este particular, estuve reunido ayer con los personeros distritales de Barranquilla y de Santa Marta, el doctor Alzate y el doctor Orozco, para tratar este espinoso tema. Y es de la mayor importancia porque la decisión es la siguiente. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, debe convocar una audiencia pública aquí en Barranquilla dentro de los 10 días siguientes a los que esté ejecutoriado esta decisión del tribunal. O sea que tendremos aquí una audiencia pública en la cual vendrán los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, el Ministerio de Minas, la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos, y aquí los que interpusieron la demanda, la acción popular, los personeros de estas 3 ciudades, lo mismo que la bancada parlamentaria, la empresa Aire, la empresa Afinia, los gobernadores, alcaldes y líderes de los usuarios. Esta audiencia va a ser de la mayor importancia porque en ella se van a discutir a profundidad los temas que tienen que ver con el régimen tarifario especial contra los costeños que viene del gobierno de Duque y que el gobierno actual prorrogó en su Plan Nacional de Desarrollo y no lo ha resuelto con más de 2 años ya de su mandato. Después de esta audiencia pública, el alto tribunal determinó también que el Ministerio de Minas y la CRE deben preparar una decisión para rebajar las tarifas eléctricas en la región Caribe. Es decir, no se escapa pues la importancia de esta decisión del más alto Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico, y eso ha causado pues un revuelo en toda la región porque de aquí se puede desprender pues una verdadera solución. Nosotros hemos propuesto como Liga Nacional de Usuarios que hay normas que el gobierno debió haber utilizado, como la ley el artículo 126 de la Ley de Servicios Públicos, que dice que cuando una norma tarifaria lesiona a la mayoría de la población, la CREG, por mutuo propio, debe modificar esa normatividad tarifaria o a petición de parte. Nosotros como Liga Nacional de Usuarios ya le hemos hecho 3 peticiones para que actúe y para que utilice ese instrumento, esa norma
que da la ley de servicios públicos y el gobierno no ha aceptado esto hasta el momento. Y el presidente de la República, lo vimos el domingo pasado en la noche, diciendo que en Colombia las tarifas eléctricas no estaban reguladas, lo que obviamente no es así. Ya todos los expertos en la materia le dijeron, obviamente las tarifas eléctricas las regula la CRE, Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través de sus resoluciones. Y lo que estamos diciendo es que debe modificar o debe derogar la resolución que nos aplicó a la región Caribe, poniéndonos a pagar la tarifa eléctrica, los fraudes y los hurtos y las inversiones futuras en forma anticipada. Esto es lo que se tiene que caer, esto es lo que se va a debatir en esta gran audiencia que en buena hora fue proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Esta decisión tiene carácter vinculante. Esto significa que en el plazo de 10 días la instrucción de la medida cautelar en el marco de esta acción popular obligará, entre otros, al Ministerio de Minas y Energía para que convoque a los alcaldes, a los gobernadores, a los parlamentarios de la región Caribe, a la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y la Presidencia de la República, incluyendo además a la empresa Aire y Afinia y a los distribuidores de energía eléctrica. Lo que intenta o persigue esta acción es que se dé una reducción en la tarifa de energía eléctrica. Hassan Fares, desde el punto de vista de la comunidad, ¿es esta decisión judicial una esperanza certera de encontrar soluciones o seguirá la dinámica de las reuniones, de los debates, de las discusiones y el mismo efecto del incremento en la facturación? Gracias, Julio. Julio, todo lo que estamos hablando y lo que ha dicho Norman, lo que ha dicho Alejandro y todo lo que dicen es pura pérdida de tiempo. Porque es como si tú tienes una empresa y tienes una complicación, algún problema, y resulta que el proveedor tuyo ya no confía en ti por algunas vainas. Entonces nosotros no podemos estar pendientes más del gobierno central en esa forma para presionarlos a los proveedores de energía o aires, porque cada uno echa la culpa a otro, ¿ya? Nosotros tenemos que estar unidos para buscar una fórmula conjunta para presionar al gobierno central, donde eso lo generó, por supuesto, lo generó Iván Duque, lo generó las mismas bellezas que tenemos ahora mismo, que son senadores que firmaron ese documento allá en el Senado. Lamentablemente, Julio, que no se razonan. Y yo me pregunto algo, Julio, antes de hablar el tema, lo que tú me has preguntado, ¿cómo es posible que estamos a 100 metros de río, agua dulce, no tenemos hidroeléctrica hace muchos años, Julio? Tenemos agua dulce y lo peor, se pierde en el mar, agua dulce. ¿Ya me entiende? ¿Por qué no han llamado a empresas canadienses, a empresas gringas o suecas, lo que han hecho el Canal de Panamá, para hacer un estudio de terreno, para ver cómo pueden hacer una hidroeléctrica hace rato? Pero es que lo que pasa ahora mismo, lo mismo que están hablando los senadores, los políticos, de los concejales, de la que están contaminados, que son de los partidos tradicionales, ahora mismo quieren ponerse como campeón, que ellos lo que están defendiendo a la costa y ellos lo que están haciendo. Me deja recordar algo, es como el dicho que dice que una persona asesina a su víctima y al siguiente día está en el entierro dando el pésame. Tenemos políticos que han entretenido en cómo llenar sus bolsillos a favor del progreso del interior. Muchos años atrás, Julio, tenemos un inconveniente fuerte. Yo tenía una propuesta dentro de mi gobierno, es
que yo hemos hablado a través de mi oficina en China. Nosotros hemos hablado con varias fábricas de paneles solares, no para traer paneles solares, sino para que los chinos vengan a Barranquilla o a la costa para que comienzan a fabricar aquí mismo, para generar dieces de miles de personas, de trabajo o de emprendedores a corto o largo plazo. Ese es el primer paso, aunque no es suficiente, Julio. Pero ese es el primer paso. Nosotros tenemos que estar unidos. El pueblo está sufriendo en una forma, no solamente la familia, los hijos, las empresas, las fábricas, aquí en el norte, en el sur. Todo el mundo me dice, Hassan, ¿cuándo la manifestación y cuándo eso? Yo quiero decirle a mi gente del alma que me están pidiendo las manifestaciones. El tema de manifestaciones tiene sus condiciones. Acuérdense que la pobreza y la necesidad, eso genera deslealtad y traición. Yo tengo que saber qué clase de liderazgo debo tener en las manifestaciones, porque yo lo he vivido con Aires el 2021, el 14 de diciembre del 2021, cuando unos líderes se metieron dentro de Aires y dejaron la mayoría afuera y se vendieron. Ya, entonces ese es el problema, Julio. Entonces quiero decir a mi gente que vamos a hacer una desobediencia general. En estos días estamos sacando una publicación a nivel toda la costa. Vamos a sacar una fecha. Vamos a hacer unos plantones donde el Alejandro dice que eso no funciona. Pero claro que funciona, eso funciona. Igual que el 2021 cuando sacó la reforma tributaria el presidente anterior. ¿Y qué le paró a esa reforma? Tenemos que presionar al gobierno, a los gobernantes locales y a lo que generan energía, Julio. Tenemos que pensar a corto, a largo plazo, tener unas fórmulas para ver cómo podemos salir de este cáncer de tener siempre energía del interior. No es justo, Julio. Nosotros tenemos todos los recursos. Tenemos todas las condiciones para generar nuestra energía aquí a largo plazo, porque ya no puede a corto plazo, porque eso tenían que hacerlo hace muchos años. No hay nadie, Julio, hoy en el norte o en el sur que no sufre. Eso está trayendo un problema tremendo para el pueblo. Eso va a generar un estallido social en cualquier momento, Julio, en cualquier momento. Imagínate. Un estallido social se va a hacer generada por una empresa privada, ni por el gobierno, para que vea cómo estamos jodidos, porque a nosotros nos miren todos los gobiernos en turno, incluido el gobierno de Petro, nos miren como esclavos. Ellos no confían en nosotros. Ellos piensan que nosotros somos empleados de ellos, somos esto. Sí, los corruptos aquí tienen al pueblo entretenido en el trago, en las fiestas, en otras cosas. ¿Me entiendes? El pueblo de Barranquilla, el departamento y del Atlántico es gente muy amable. Entonces ellos están aprovechando esa amabilidad a favor de ellos a través de los corruptos aquí para generar problemas e inconvenientes como Aires, Julio. La decisión para muchos abre una luz de esperanza. Es una forma de obligar a la CRED a que se reúna con instancias del Ejecutivo para tomar decisiones. Lo cierto es que durante este gobierno se han convocado muchísimas reuniones, se emiten promesas, se celebran compromisos, pero el costo en la generación, la producción, la distribución y el precio que tiene que pagar el usuario al final, en lugar de reducirse, sigue disparado hacia arriba. Alejandro Santander, ¿es esta medida cautelar en el marco de una acción popular decidida por el Tribunal Administrativo del Atlántico una opción real para encontrar la solución a este problema o seguirá la reunidera sin soluciones? Bueno, Julio, esto es un primer paso, lo que ha hecho el tribunal demasiado tiempo. Eso también es una cuestión que a mí no me vende. La ley 472 del 98 habla de unos términos perentorios para la admisión, para la resolución de las medidas cautelares, para la admisión, para la celebración de las audiencias de compromiso, etcétera. Pero no es posible, ¿verdad? No es admisible que se demoren 2 años para dictar una medida cautelar, cuando la medida cautelar, como su nombre lo indica, es precisamente para tomar una acción
que impida o que cese la amenaza a los derechos colectivos. 2 años, imagínate tú lo que está aquí pasando. Se han acostumbrado a coger estas acciones populares de grupo hasta cuando a ellos les dé la gana de moverlas, y eso no tiene presentación. Yo te invito a que leas los términos de que habla la ley 472 del 98 para que te des cuenta que se están burlando de nosotros. Hay acciones populares como las de Campo Alegre que van para 20 años, hermano. Y ahí están los términos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los jueces? Son los primeros terroristas que atentan contra la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Hay jueces que incluso se pasan por la faja las sentencias que dimanan de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, porque ellos creen que la toga y el birrete son simplemente un salvoconducto para hacer lo que les da la gana. Aquí no se imparte justicia, aquí se sortea y se la gana quien tiene con qué comprar todo el talonario. Pero bueno, volviendo al tema, esto simplemente es un primer paso que demuestra mi punto. Hay una acción jurídica que conlleva una orden, que si no se cumple va a crearle consecuencias de carácter jurídico, o sea, el desacato le puede generar arresto y multa y una acción penal porque hay un fraude a resolución judicial. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Las acciones jurídicas son las que nos van a llevar a algo cierto, algo tangible. Pero las marchas, las protestas, vuelvo y lo repito, yo no soy enemigo de ellas, yo no estoy diciendo que no funcionen, no. Lo que está pasando es que las estamos usando simplemente como el fin en sí y no como la herramienta, el brazo, ¿cómo decirlo?, el músculo social que le da fuerza a esa acción jurídica. O sea, yo les digo, por ejemplo, ¿qué tal que los personeros mañana convocaran, o Hassan, que es un hombre que conmueve masas, convocara mañana 10.000, 20.000 personas para que se presenten en el Tribunal Administrativo del Atlántico y le digan al juez, señor juez, aquí estamos para hacerle saber que estamos esperando que usted falle en derecho y dentro de los principios de justicia eficaz y expedita? Pero mijo, comenzamos con 2 años para resolver una medida cautelar. Si así anuncian el desayuno, ¿te imaginas cómo será el almuerzo? Entonces, hay cosas que hay que trabajar. Por ejemplo, nadie ha dicho sobre la lesión enorme que implica la venta de los activos de Electricaribe a esta empresa fachada de la empresa de energía de Pereira del señor Ríos Velilla. Ellos vendieron esos activos de Electricaribe en 280.000 millones de pesos cuando en la realidad y ante la CRE consta de que esos activos cuestan más de 2.7 billones de pesos. Esa venta es ilegal. Y ninguno, yo lo propuse en varias reuniones, frente a todo ese montón de abogados que se hacen llamar expertos en servicios públicos, y dijeron, hombre, sí, ve, es interesante esa propuesta, pero ninguno le caminó, ninguno la quiere apoyar. También estoy diciendo lo de las acciones populares, las acciones de grupo, porque nosotros como región Caribe debemos declararnos víctimas de un conflicto, vuelvo y lo repito, a nivel internacional. Tenemos que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como ellos se atrevieron, tuvieron el descaro de demandarnos pidiendo creo que un total de 16.000 millones de dólares de indemnización, Unión Fenosa. ¿Cuánto más podremos pedir nosotros cuando fueron ellos los que asesinaron a 750 coterráneos, cuando destruyeron cientos de miles de inmuebles, cuando se robaron billones de nuestros recursos para la familia? Entonces, eso es lo que la unidad que tanto se proclama aquí, debemos hacerla para encaminar acciones reales que lleven a una decisión cierta, no a expectativas, no a especulaciones, no a esperanzas vanas que a la larga son humo caliente. Estamos manejando mal el tema de la protesta social. ¿Por qué? Porque debe acompañar. Yo invito a Hassan, como se lo he dicho, que es mi amigo y lo aprecio mucho, a que ahora que ya está esta medida cautelar, vamos al tribunal, convoquemos 20.000 personas y pongámoslas enfrente del Tribunal Administrativo. Mandemos una comisión al Consejo de Estado para que se den cuenta de que la región Caribe ya está harta, ya está cansada de que la sigan viendo como el patio trasero de la nación. Aquí se hacen todos los experimentos sociales, las privatizaciones, los esquemas tarifarios especiales, nos dan garrote por todos lados, desechando el mandato de la Constitución que dice que las regiones tienen sus propias características y necesidades. ¿Cómo nos van a poner a pagar nosotros un kilovatio en un precio tan elevado, dije, para tapar el déficit que dejó Electricaribe, cuando el artículo 90 de la Constitución dice claramente que el Estado deberá repetir contra el responsable de un detrimento? Pero no, aquí al victimario a la víctima la revictimizan y todavía salimos a deberles. Mira el descaro de estos senadores como el señor Cepeda, como el señor Name, tanto que se arrancan las vestiduras. Ahora mira el Mauricio Gómez, ese desgraciado fue uno de que junto con el tal Díaz Granados
rescató, salvó, hizo flotar el Plan Nacional de Desarrollo que tanto se quejan los señores ahora. Ese plan se iba a hundir, pero gracias al voto del señor Gómez y del señor Díaz Granados se salvó, y ahí venía inserto el Plan Nacional, el esquema tarifario especial que nos tiene haciendo este acto de discriminación, este acto de despojo, desplazamiento, masacre contra la región Caribe, Julio. Nosotros necesitamos es simplemente comenzar a trabajar, pero sobre acciones jurídicas, demandas de constitucionalidad, las acciones de grupo, las populares y la demanda internacional. Porque la idea es que cuando, como si ellos pidieron 16.000 millones de dólares, ¿cuánto más podemos pedir nosotros? Y en una conciliación decirle a la empresa, bueno, ¿tú quieres que yo quite la demanda? Entrégame la empresa. Entrégamela, porque, vuelvo y repito, los servicios públicos, antes que nada, deben ser finalidad social constitucional. No pueden seguir siendo un negocio donde unos desgraciados mafiosos hacen y deshacen con los precios, con las tarifas, con los esquemas tarifarios, sobornan funcionarios, le dan prebendas a congresistas. No, mijo, esto, nosotros como región Caribe hemos perdido la vergüenza, hemos perdido el valor, nos hemos dejado pisotear. Antes éramos la Atenas, éramos la puerta de entrada de todo el conocimiento, mientras Barranquilla era un templo de la cultura, del entretenimiento. No joda, éramos una cosa grandísima. Allá en el interior se mataban en la guerra de los 1000 días. Allá se mataban porque si eras conservador eras liberal. Y ahora, ¿qué somos ahora mismo? Éramos los primeros en todo, los pioneros en todo. Ahora somos lo último. Todas las empresas, porque ese es un plan que yo vengo diciendo que está orquestado desde el interior, desde el Triángulo de Oro. Nos quieren despojar nuestra posición económica con impuestos altísimos que se roban, con servicios públicos caros e impagables, y con la inseguridad que galopa impunemente en la región Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Que el inversionista se tiene que ir, el emprendedor se tiene que largar. ¿Y quién le da de comer entonces a esos trabajadores, hermano? Nosotros entonces, en vez de hacer cosas que realmente lleven a recuperar ese estatus, a tener dignidad, nos dejamos huevonear con cuentos como Junior, como Carnaval, como Selección Colombia. Hombre, yo amo a mi Junior, pero me ofende sobremanera que lo estén tomando simplemente para distraernos, como en los tiempos de Roma. Pan y circo para el pueblo. Para concluir este tema de la energía, esperemos desde aquí que la voluntad de encontrar soluciones demuestre el talento y la conciencia social de nuestros líderes. Todavía estamos a tiempo, no para seguir quejándonos del alto costo en la energía eléctrica, sino para encontrar la verdadera solución que alivie un poco la difícil situación económica de la mayoría de los hogares en la región Caribe colombiana. Otro tema que ocupa la atención ya en el plano nacional en Colombia es el supuesto desabastecimiento de gasolina o de combustible para aviones. Ha habido toda una polémica porque en principio se afirmó que el desabastecimiento se había provocado por una falla o un apagón en la refinería de Cartagena, en Reficar, y que eso alteró la distribución. Posteriormente, el presidente de la República dijo que eso no obedecía a un apagón, que se estaba investigando además, y se reconoció la crisis energética, inclusive sugiriendo a la empresa Terpel que se ocupara de resolver el asunto en la distribución. Las aerolíneas, por parte, decidieron, por otra parte, tanquear, abastecerse de ese combustible a Jet 1, que es el que utilizan los aviones, hasta en otros países. Es un signo y un reflejo lo que está pasando con la gasolina de los aviones en paralelo con la energía eléctrica, o es un asunto que no tiene nada que ver en la política pública y en el manejo de la energía en todos sus elementos, don Norman Alarcón. Este es un capítulo
en la situación nacional que muestra realmente las facetas en las que estamos en estos momentos. El gobierno ha dicho que el abastecimiento de la gasolina para los aviones estaba garantizado. Si esto es así, ¿por qué cancelaron más de 100 vuelos? ¿Ya? Hubo muchas ciudades, entre ellas Barranquilla, que tuvo problemas. Bogotá, lo mismo que Bucaramanga, Valledupar. Y esto estuvo antecedido de una falla eléctrica en la refinería de Cartagena, Reficar, el 16 de agosto pasado, hace muy poco. Y la empresa Ecopetrol reconoció un déficit del 5%. Entonces aquí debemos mirar cuál fue el plan de contingencia del gobierno, cuál fue el plan de contingencia de Ecopetrol. Ahora aprobaron ya importar 100.000 barriles de gasolina para jet, que llegará el próximo fin de semana, lo que sirve para reconocer que hubo una crisis, una situación que distorsionó el suministro de gasolina para los aviones. La actual demanda de gasolina para los aviones es de 37.000 barriles diarios y en el país se producen 35.000 barriles diarios. Quiere decir que hay un faltante de 2.000. Entonces, aquí yo creo que debía haber una especie de autocrítica, de modestia por parte del gobierno nacional, porque no vemos que haya capacidad de autocrítica. Mire, aquí cualquier crítica, si sea bien fundada, si sea elegante, no es recibida de buen agrado por el gobierno nacional. El presidente de la República acaba de hablar de que hubo una actividad irregular, pero sin dar más detalles. Además, ¿cuál es el contexto de esta situación de esta semana que ocurrió con la falta de gasolina para los aviones? El contexto es que hay una política de abandono del gobierno nacional de la exploración y explotación de hidrocarburos. Este es el único país del mundo, el único, que está abandonando la exploración y la producción de petróleo. Esto no tiene nombre. Si bien es cierto, estamos con una proyección de resolver los problemas del cambio climático y se necesita una transición energética. Eso es cierto, pero una transición energética que sea científica, que sea bien planificada, es bien costosa, tiene que ser gradual, es a largo plazo. Pero mientras tanto, el gobierno está abandonando las actividades de exploración y explotación y ya vemos lo que está pasando con el gas. Ya no tenemos suficiente producción de gas para el consumo doméstico. Ya estamos importando gas. Y sin embargo dice que el gobierno que no va a aceptar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Aquí estamos, yo creo que ante una política totalmente errada del gobierno nacional. Debemos llamarlo a la reflexión. Este es un país que necesita buscar yacimientos y en ese sentido organizaciones que han sido bien favorables al presidente de la República, Gustavo Petro, como la USO, ya están preparando una gran movilización, un gran paro nacional, porque se está abandonando las actividades propias de Ecopetrol. Ya en la refinería de Barrancabermeja faltan 400 trabajadores para estos menesteres. Yo creo que aquí hay una política equivocada y que el gobierno nacional debía aceptar lo que está diciendo la realidad. Ha transcurrido el tiempo, pero le voy a pedir a la producción que nos ponga en pantalla a nuestros invitados y que en 30 segundos nos den su opinión sobre esta situación. Hassan Fares.
Julio, es algo muy lamentable lo que ha pasado ayer y antes de ayer aquí en Colombia, porque eso da una noticia negativa a nivel nacional como internacional. Aparte de eso, es un inconveniente que no se va a acabar, como dicen, estos 2 o 3 días. Eso significa que hay muchos que han cancelado sus vuelos. Eso significa muchos no han llegado a su cita, no han llegado a hacer sus vacaciones, perdieron los vuelos de otros lados. Entonces, ese es un problema grave, Julio. Pero si me da un minuto más, no quiero hablar mucho del tema porque ya los demás saben qué es lo que ha hecho. Aquí el problema del gas, lo que ha mencionado Norman, eso sí es cierto. Nosotros ya tenemos pozos de gas. Aquí hay unas empresas nacional como internacional, aquí en el Caribe, que ya han invertido miles de millones de dólares, pero lamentablemente la ministra de Ambiente siempre le complica las licencias para explotar. Nosotros estamos con el ambiente, pero es que tú no puedes hacerlo solo. Tú necesitas el apoyo de Venezuela, tú necesitas el apoyo de Brasil. Tú no puedes producir el 1% del gas y resulta que en Venezuela están produciendo entre el 42 y 43%. Tú vas a tomar esa medida solo, ¿entiendes? Pero es que hay negocios mucho más allá que el tema del medio ambiente, Julio, y tú me entiendes lo que quiero decir. Pero de último, me da pena contigo. Aquí estuvo hace 15 días un general que fue el jefe de la seguridad de Ecopetrol. El gerente, su novio, el gerente, tuvo que renunciar. Eso es una noticia que te lo voy a dar a ti. El presidente de Ecopetrol, su novio, sale de un lado a otro para buscar contrataciones. Resulta que llamó a este general, que es el jefe de la seguridad de Ecopetrol, que es uno de los generales más valiosos y más admirables, y fue jefe del Gaula aquí en Barranquilla, en el Atlántico, antes del 2000 hasta el 2004. Julio, le vino el novio de Roa y le pidió hacer contratos a terceros, hacerlo dentro de la familia de la contratación de seguridad a nivel nacional. Y el general admirable dijo que no, señor, yo no hago eso. Y tuvo que renunciar el general. Estamos hablando del jefe de la seguridad de Ecopetrol. Entonces ellos están entretenidos en la corrupción. Ese Roa no es una persona admirable, no tiene la experiencia y a través de estas fallas, si están entretenidos en sus corrupciones, puede generar ese problemas también, Julio. Gracias por la invitación, Julio. Gracias. Alejandro Santander, le pido por favor 30 segundos, se nos acabó el tiempo. Lo escuchamos, Alejandro Santander. Ya venía Bien, parece que tenemos el tema. Le escuchamos. Sí, el tema de lo del gas, hermano, ya se sabe que desde hace años nosotros venimos importándole gas a través de las empresas de Sarmiento Angulo a un valor mucho más alto del que pretende el señor Petro a través de Venezuela. Entonces lo que se busca es simplemente ser prácticos, económicos y no mantener mafias. Esto que pasó, por ejemplo, con las aerolíneas es una prueba más de que estamos en mano o estamos repitiendo la historia de la Alemania de 1933. Cuando repiten una mentira 1000 veces, termina convertida en verdad. Ellos hicieron y deshicieron con nosotros y ahora vienen a salir con que son nuestros salvadores. Eso es falso. Muchísimas gracias, Alejandro Santander, Norman Alarcón y Hassan Fares por estar hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, la situación en el país requiere alta política, la capacidad para convocar a las mayorías, no para debatir, simplemente saludarse, controvertir ideas, exponer opiniones. El poder faculta y concede los instrumentos para construir consensos. Si el acuerdo resuelve problemas, la política es eficaz, eficiente y efectiva. La buena política es aquella capaz de superar las diferencias, de respetar la diversidad y la pluralidad, de escuchar al otro y a partir del enfrentamiento, y ojo con esta expresión, del enfrentamiento de ideas se puede encontrar una salida
una alternativa y una solución a los problemas esenciales. La política, la buena política, tiene los recursos y ofrece las posibilidades para encontrar verdaderas soluciones. ¿Qué se requiere? Voluntad, habilidad, determinación y, por supuesto, atender al clamor popular que ya no espera más en la solicitud para que las tarifas tengan un precio justo. Y, por supuesto, en la distribución de la gasolina de los aviones se requiere inteligencia, eficacia y buena gestión. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.